Aquí. Vale, ok. Bien, entonces estamos frente a esta idea, ¿no? De que la sociedad se construye como una realidad objetiva. Vamos a admitir a Michelle López. Ya. Entonces, según Peter Berger y Thomas Luckmann, la sociología del conocimiento tiene que ocuparse, ¿no? Fundamentalmente del conocimiento, de cómo este conocimiento interpreta y cómo este conocimiento va construyendo la verdad, ¿no? Eh, y principalmente la fuente de observación que tienen ellos es la realidad de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ellos tratan de hacer un análisis, ¿no? Tomando, como ya dije, la perspectiva fenomenológica, ¿no? Y señalando fundamentalmente que la realidad se construye como elementos fundacionales en base a la conciencia, ¿no? El mundo intersubjetivo, la conciencia es la capacidad de captar, ¿no? ¿Sí? El mundo intersubjetivo, que es esto que veíamos con Bourdieu y con Goffman, ¿no? De este interaccionismo, pero también ellos agregan la temporalidad, que es un carácter para ellos esencial de la conciencia, la temporalidad, la interacción social, ¿no? Y lo que da la interacción social que da origen a lo que vamos a ver seguramente con la disertación de los compañeros y compañeras, con el mundo de los esquemas tipificadores, o sea que son esquemas que uno tiene para tipificar el mundo, para atribuirle etiquetamientos al mundo, y por ende eso se hace a través del lenguaje, que sería la otra elemento de fundamentación estructural de la realidad. Entonces tenemos la conciencia, el mundo intersubjetivo, la temporalidad, ¿no? Que ya dijimos que es un carácter propio, o por lo menos los autores lo ven como un carácter propio de la conciencia, la interacción social, que da los esquemas tipificadores, en donde uno etiqueta, ¿no? Etiqueta sobre todo las conductas de los demás, ¿no? Y el lenguaje, porque todo esto se arma a través del lenguaje, ¿vale? Entonces, la intencionalidad, la temporalidad y la capacidad de movernos nosotros los seres humanos en diferentes esferas de la realidad es lo que entonces Berger y Luhmann analizan. Ahora, ¿qué significa cuando yo digo la intencionalidad? ¿Qué significa la intencionalidad? Bueno, significa que para ellos, para los autores, significa que toda la conciencia, toda la conciencia que nosotros tengamos va a estar anclada en algo, digámoslo así, en un objeto. Puede ser un objeto externo, puede ser un objeto interno, ¿no? Entonces, no hay una conciencia vacía, según Berger y Luhmann. No hay una conciencia de la nada, ¿no? Ni tampoco una conciencia, digamos, autorreferenciada que esté en el vacío, porque siempre va a haber en esa conciencia un carácter volitivo, un carácter de intencionalidad. Y la temporalidad, fundamentalmente para Berger y Luhmann, va a corresponder a justamente la determinación de la conciencia, porque la vida cotidiana está trazada en márgenes temporales, en estructuras de orden, ¿entiendes? Entonces, nosotros hablamos de nuestra conciencia, ¿no? Siempre de un objeto, esta voluntad, ¿no? Pero siempre en un orden de temporalidades, ¿no? Es parte del atributo de la conciencia que a todo se le va a atribuir espacios de recorte de tiempo. Y, y nada, con respecto a las realidades, Berger y Luhmann señalan efectivamente que las realidades son realidades de tipo múltiples, ¿no? Entonces nosotros podemos ir abordándolas en una especie de clúster, de espacios, ¿no? De casilleros en donde la podemos ir ordenando temporalmente y ordenándolas significativamente, ¿no? Entonces,
en principio la realidad para estos autores, ¿no? Se expresa bajo la línea de lo que se denomina vulgarmente el sentido común, ¿no? Que correspondería a una evidencia tácita de la realidad, ¿no? O sea, como que la realidad para los seres humanos fuese única, fuese una realidad incuestionable, y esta realidad única e incuestionable, ¿no? Del sentido común, de la evidencia de que, por ejemplo, la realidad es tan real porque yo la estoy viviendo, ¿no? Y es compartida además con el grupo humano al cual uno pertenece, ¿no? Y es compartida fundamentalmente a través de ¿qué? A través del lenguaje, ¿no? ¿Ya? Y entonces nosotros en el lenguaje, como diría George Smith, nosotros compartimos los significados comunes del universo simbólico al cual pertenecemos, y entonces nos enfrentamos a los objetos, tanto internos como externos, ¿no? Sin ninguna problemática. Acuérdense que Berger y Luhmann están apuntando fundamentalmente a pensar en entender la construcción de la realidad de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ellos están pensando cómo es que el sujeto wherever, ¿no? Cualquiera, es el sujeto que asume la realidad incuestionable, la realidad sin tensiones, ¿no? Una realidad tácita, ¿no? Y bueno, entonces por eso que ellos piensan que el lenguaje es el instrumento que nos permite compartir con los demás, puesto que sirve para construir los mundos significativos, ¿no? Intercambiar los sistemas de signos, ¿no? Y construir símbolos colectivos, ¿no? De tal manera que se convierten en instrumentos, el lenguaje se convierte en el sedimento, ¿no? Esencial para aprender, para absorber la realidad del sentido, pero del sentido común, ¿no? Entonces el lenguaje también, gracias al lenguaje, permite la objetivación, es decir, de señalar cosas del mundo que están en un lugar y que tú puedes manipularlo, ¿no? Entonces posibilita las objetivizaciones. Junto con eso, piensen siempre el carácter colectivo de esta construcción de realidad, ¿no? Porque es como una especie de, obviamente es consensuada, reificada, ¿no? Y también entonces, a través del lenguaje, nosotros también legitimamos la realidad, ¿no? Y algunas veces, inclusive ustedes se podrían encontrar en situaciones alguna vez medias complicadas, en donde ustedes dicen, ¿viste lo que yo vi? ¿Viste lo que yo vi? Por ejemplo, no sé, viene una persona y pasa, por ejemplo, desnuda frente a ustedes, en la calle, en la Avenida América, no sé, una locura, ¿no? Ah, entonces, ¿y tú qué haces? Tú miras al de al lado, ¿no? ¿Y por qué miras al de al lado? ¿Por qué miras al de al lado? Estás buscando confirmación de la realidad que estás viviendo. No, tú, o sea, el ser humano, cuando tiene un impacto de realidad, ¿no? Requiere esencial, simbólicamente, ¿no? Mirar a un otro que corrobore la evidencia. ¿Cuántas veces no les pasa de repente cuando están en la playa que dice, pucha, podría haber estado alguien, no sé, importante para ustedes junto acá, para compartir junto conmigo? Debería haber estado mi amiga, debería haber estado mi mamá, o debería haber estado mi papá, o debería estar alguien para... Y esa necesidad es porque el compartir corrobora constantemente, el compartir corrobora, pero absolutamente constantemente la realidad vivida, ¿no? Entonces construimos símbolos que se convierten en instrumentos esenciales de la aprehensión de la realidad, de la captura de la realidad. Y como decíamos, el lenguaje lo que nos proporciona es la posibilidad de objetivaciones, es la posibilidad de legitimaciones y de la internalización de la realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces los nenitos, por ejemplo, antes de tener el lenguaje, un nenito no construye el mundo, no tiene palabras para construirlo, los objetos no tienen sentido, no tienen temporalidad. Antes de tener lenguaje,
no tiene dónde ordenarlos, no tiene, ni siquiera puede decir qué son, ¿no? Ni siquiera de su cuerpo. La mamá, en el traspaso de la función materna, como alguna vez ya hemos visto, es la persona, ¿no? Que le va diciendo, esta es la manito, son los deditos, el cuerpito, esta es una casa, entonces le va introyectando, internalizando la realidad. Fíjense. Antes no, si tú no tienes lenguaje, ¿qué es lo que existe? No tienes forma de clasificar nada. No hay espacio, no hay tiempo, no hay muros, no hay cuerpos, ¿no? Entonces, por eso que decíamos en alguna otra clase que los neonatos están más cerca de la animalidad, o sea, vivir en el aquí y el ahora, en el presente perpetuo, que en la humanidad. La humanidad con el lenguaje se proyecta hacia el futuro, hacia el pasado, se incorpora con el lenguaje el espacio-temporalidad. Yo puedo hablar de objetos que no están presentes. Puedo hablar, por ejemplo, de las Torres Gemelas que en un 11 de septiembre destruyeron y inmediatamente la imagen viene a la mente sin que esté presente el objeto. ¿Se imaginan lo alucinante que era para los Australopithecus empezar a darse cuenta de que podían hacer objetos sin que estuvieran presentes? Eso es magia. Eso es magia. ¿Me entienden? Es magia. O sea, tú puedes invocar cosas que no están presentes. El lenguaje, entonces, tiene esas propiedades maravillosas. ¿Vale? Entonces, para Berger y Luhmann, entre individuo y sociedad se produce una relación de tipo dialéctica, ¿no? ¿No? Es decir, se cumple simultáneamente las siguientes afirmaciones. La sociedad está construida por los seres humanos y los seres humanos son productos de la sociedad. ¿La ven? La circularidad. La sociedad es construida por nosotros, pero nosotros somos construidos por la sociedad. Qué locura, ¿no? Bueno, yo le encuentro una locura. Bueno, entonces, ¿dónde está la ruptura del círculo? ¿No? Entonces, esta dialéctica está compuesta fundamentalmente para Berger y Luhmann de tres pasos fundamentales para construir nuestro gran invento, porque ustedes pueden decir que el gran invento pueden ser las supercomputadoras, las nanotecnologías, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese sería el gran invento de la humanidad. Y yo digo que no, que el gran invento de la humanidad es la sociedad. El tener una estructura social que se reifica, que aparece como natural y que tiene una característica que es como un animal que se reproduce, una especie de, ¿no?, de ser que se autorreproduce, ¿no? Entonces que crea humanos y a la vez los humanos en algún momento la crearon por primera vez, ¿no? Y se hicieron humanos. O sea, salieron de la animalidad y se crearon como humanos, ¿ah?, como humanos, y por primera vez, una vez que se hace eso, a través de un acto simbólico, a través de los lenguajes rudimentarios, se crea la primera horda, la primera organización humana, con reglas, con que esto no se puede hacer, con que esto sí se puede hacer, con que así se hacen las cosas y todo esto a través de ¿qué? De estructuras de lenguaje simbólica, y de ahí para adelante no hemos parado, y todo lo que se arma es una construcción de realidad. ¿Vale? Y la hemos ido cada vez sofisticando hasta el punto de que estos pasos, este ser humano que construye realidad, pero que es construido por la sociedad, ¿sí? A su vez, ¿no? Y nuestra realidad es social, absolutamente, ¿no? Genera principalmente tres pasos. Que tenemos la externalización, ¿no? Dentro de la estructura social, los tres primeros pasos, cómo está compuesta esta dialéctica en donde la sociedad está construida por los seres humanos y los seres humanos a su vez nos construimos gracias a la sociedad, y una vez más después la sociedad construye más seres humanos y entonces los seres humanos a la vez construyen más estructuras sociales y las perfeccionamos y todo. Bueno, ese círculo, esa circularidad se compone de tres elementos para Berger y Luhmann. La externalización, ¿ah?, que sería esto de poner
cosas de acuerdo, ponernos de acuerdo, por ejemplo, en reglas, ¿no? En reglas de cómo se hacen las cosas, la objetivización, que esas reglas se materializan, ¿no? Y luego la internalización, que entonces esas reglas que hemos creado, que se materializan, luego las hacemos parte nuestra, ¿no? Y las internacionalizamos y al internalizárnoslas, se construyen como parte de nuestra forma de vivir en este mundo, ¿no? De ahí tenemos las instituciones, ¿cierto? Ahí tenemos las instituciones, todas las instituciones. Por externalización, entonces, vamos a tratar de entender que la sociedad es un producto de la actividad humana. ¿Ya? O sea, imagínense, siempre pongo el ejemplo que, por ejemplo, para los primeros seres, como por ejemplo los Pithecanthropus, o los Australopithecus, empiezan a inventar ciertas normas, ciertas formas de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, el despulgarse seguramente empezó a ser una de las primeras actividades sociales, comerse los bichos que tenían en el cuerpo, el acicalarse en el fondo, ¿no? La primera estructura societal, ¿no? En donde el otro demuestra afecto, se estimula la corporalidad, y entonces hay un encuentro, una convivencia grupal, ¿no? Hay un compartir, ¿no? Junto con el cazar, que también es buscar comida, ¿no? Y también tiene que ver con el encuentro. Entonces, cómo son las normas de salir y ponerse de acuerdo en la cacería, ¿no? Las reparticiones de las comidas, todo eso que en un principio es algo bastante primal, pero luego se va institucionalizando, ¿saben? Y las nuevas generaciones que empiezan a llegar a la horda, empiezan a ver que así se hacen las cosas. Entonces el pequeñito se sienta a despulgar a la pequeñita y se reparten la comida y ven cómo los demás cazan y ellos empiezan a emular en el juego. ¿Se acuerdan de George Smith, que hablaba del juego y el juego como traspaso social? Entonces empiezan a imitar, empiezan a jugar, empiezan a hacer roles, y en esos roles entonces empiezan a ¿qué? A incorporar la estructura social, ¿no? Esos pequeñitos luego entonces van a transformarse en cazadores, y después los hijos de esos pequeñitos no preguntan, ¿no? ¿Cómo fue que se dio esto de despulgarse, de repartirse la comida, de salir a cazar, de quemar los palos y sacarles punta para tener las lanzas, y que esto se llama lanza, por ejemplo, ¿ya? Eso los que vienen de generaciones futuras a la horda no la preguntan, es natural, es una institución, la institución de hacer flecha, la institución de hacer traspaso de conocimientos, ¿no? La institución de la tecnología, ¿no? Las primeras tecnologías fueron esas, ¿no? Las primeras tecnologías fueron hubo un primero que se le ocurrió empezar a quemar las puntas de madera y sacar puntas y convertirlas en armas. Y hubo un primero que nombró esos objetos con una palabra, ¿no? O quizá un gruñido, ¿no? Que es el anticipo de un protolenguaje de la comunidad, ¿no? Y así hubo un primero que se abrigó con pieles, que destazó y se tapó con una piel quizás al principio ensangrentada, y luego después fue modificando. Pero los que nacieron después del primero no preguntaron. Y entonces los que preguntan generalmente en la comunidad, en la organización, cuentan un mito fundacional, ¿no? De cómo hacer la flecha o de cómo cubrirse con las pieles de animales, y se construye una institución. La institución de la alfarería, la artesanía, y después la manufactura en masa, y después la revolución industrial, y bueno, y todo lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Pero siempre hay una primera vez que se olvida y que se convierte en mitológica, ¿no? Entonces tenemos esa externalización, que hay que entender a la sociedad como producto de la actividad humana. Luego decíamos que tenemos a la objetivación, que hay que entenderla como que la realidad es una realidad objetiva, ¿no? O sea, una realidad dada,
no sin cuestionamiento. Así es, así es el orden de las cosas, ¿no? Y por internalización, lo que ya señalábamos, que es que el ser humano es un producto social. Entonces, por ende, nosotros nos adaptamos a las normas, a las reglas, a los requerimientos de las estructuras y de las instituciones, sin cuestionarlas, ¿no? ¿Y cuáles son las estructuras de las instituciones sin cuestionarlas? Bueno, por ejemplo, el traspaso de conocimiento se transforma, en principio eran conocimientos primarios, como ya dije, de fabricar quizás armas, quizás utensilios para comer, para sobrevivir, para cazar, pero luego llegaron a sofisticarse hasta el punto de que se constituyen en instituciones. En instituciones significa que tienen edificios, que tienen normas, que tienen reglamentos, ¿no? Alguien en la comunidad primaria administró justicia. Alguien le pegó el palo en la cabeza a otro por desobedecer. Alguien golpeó al otro, ¿no? Por desobedecer, ¿no? Por desobedecer quizás la jerarquía, ¿no? Y eso luego se fue transformando en una institución de que estos tipos con estas formas, ¿no? Quizás corporales, son los que van a impartir justicia y van a representar quizá al ser alfa de la manada, ¿no? De la horda, etcétera. Bueno, y se transforma en una institución. Por ejemplo, la institución policíaca nace fundamentalmente del bandidaje. O sea, los bandidos empezaron a ser contratados por los señores que tenían poder y empezaron los bandidos a aplicar la ley. Los mismos bandidos. Así nace la institución policial. Eran sujetos que se encargaban de, en principio, robarle a otros, pero luego fueron absorbidos y fueron constituidos como una institución. Una institución que hoy en día luce con uniforme y muy aparentemente distante del bandidaje, desde donde nacieron. Son como los contrarios. Bien, entonces, bien, ahí tenemos esas tres formas, ¿no? Que estamos hablando de construcción, en principio, de esta dialéctica, ¿no? De la construcción social en donde el ser humano construye la sociedad y la sociedad a su vez construye a los seres humanos. Tenemos esos tres pasos fundamentales según lo que nos señala Berger y Luhmann. Entonces, dentro de estos procesos de construcción de la sociedad como realidad objetiva, ¿sí? Ese es el kit del asunto, la realidad tiene que independizarse de la conciencia humana. O sea, la realidad tiene que de alguna manera mostrarse como objetiva, como que está afuera, ¿no? Entonces, no puede aparecer ya como parte de la conciencia, sino que tiene que aparecer como fuera. Y entonces ahí Berger y Luhmann señalan que se construyen tres fundamentos básicos que son momentos de esta independización, ¿no? De la conciencia humana. La institucionalización es uno de ellos, o sea, lo que hablábamos de que se construye como en una institución la conducta, ¿no? Por ejemplo, la conducta de, como decíamos, de proteger las riquezas de un señor poderoso, se contrata a los bandidos, y dice, oiga, no me robe más, usted sírvame y proteja mi joya, mi oro, mi qué sé yo, papiro, todas las cosas que yo tengo, y usted entonces va a ser oficialmente, ¿no? Y se institucionaliza. ¿No? Lo mismo que el chamán, ¿no? El chamán, el acto del chamanismo, se institucionaliza y queda los seres que van a ser hombres o mujeres medicina, ¿no? Para las comunidades. Entonces se institucionaliza. ¿Qué es eso? Se objetiviza, ¿no? Y más encima, luego, el segundo paso es se legitima, porque ese ser, ese sujeto que está haciendo un rol, ¿ah? Es reconocido por los otros, ¿no? Y ahí viene esta atribución, ¿no? ¿Se acuerdan con Bourdieu que hablábamos de el capital simbólico? Bueno, ahí tiene un capital simbólico. El chamán no es ya el raro de la tribu, o la chamana no es la rara de la tribu.
que anda ahí comiendo peyotl o volando en yagué. Es alguien legitimado, o sea, se le atribuye simbólicamente la legitimación, ¿no? Entonces es un capital simbólico donde esta persona se va a encargar de la medicina. Esta persona va a hacer un traspaso de su conocimiento a las nuevas generaciones que vengan, ¿no? El yachak o la chamana va a entregar ese conocimiento legitimado, institucionalizado, ¿no? Y entonces por eso que se va a poder llevar a unos jóvenes al centro de la selva y los va a iniciar. Y hay ritos simbólicos a través del lenguaje, ¿no? Y a través de ofrenda y actos que legitiman y entonces se forma una institucionalización. La legitimación y finalmente el tercer paso es la socialización, ¿no? ¿No? Es decir, todos los sujetos, ¿no? Están de acuerdo y están creyendo en esa construcción de esa realidad. Entonces, diríamos que por medio de los dos primeros procesos, la actividad humana se objetiviza, ¿cierto? En la institucionalización y en la legitimación se vuelven como objetivos, o sea, ya no aparecen como una fábrica humana. Ah, yo inventé esto, ya no aparece como un invento, aparece simplemente como que está ahí. Eso es la institución, ¿no? Y peor aún cuando aparecen las nuevas generaciones que se perdieron el acto inaugural de que se creó la primera institución. Las nuevas generaciones lo toman como objetivo, como que eso siempre ha existido. Ustedes, por ejemplo, en la universidad no se cuestionan, oye, pero esta cuestión, este invento de universidad no tiene reglas, no tiene leyes, no tiene logotipo y tiene sello, tanta tontera que fue un invento esto es un invento de esta universidad, una ficción. No, ustedes dicen, la universidad, estoy en la universidad y nadie le dice, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es eso de la universidad? Y ustedes no tienen que explicarlo. Entonces está objetivado absolutamente, ¿entienden? Entonces, por medio de los dos primeros procesos se activa fundamentalmente la objetivización, ¿no? O sea, se hace ajena a que fuera una construcción, un producto, un invento, ¿no? Entonces se asume un carácter objetivo de aquello, ¿vale? Y entonces nadie tiene que explicar las cosas de nada. Es algo obvio y todo, si viene un invento, se da por obvio. Y la externalización recalca la importancia de concebir la sociedad como, disculpe, la sociedad como un producto de tipo humano, ¿no? Negando que la sociedad esté regida por ejemplo, fundamentalmente por leyes. Entonces, en el fondo, es una externalización en donde ustedes piensan en que todo esto, las normas, las reglas y todo, ha sido dado, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más podríamos hablar sobre esto? Ahí ya, yo creo que ya alguna vez hablé ya pasé por el tema de la reificación, en donde de todo esto, entonces, de todo este gran invento que es la sociedad, eh, se toma como algo reificado, ¿no? Como algo naturalizado, ¿no? No hay cuestionamientos, ¿no? Y obviamente lo que estoy señalando es que el ser humano, nosotros los humanos, en la interacción, ¿no? Construimos esta sociedad, ¿no? El orden social es considerado, todo este orden en donde nosotros vivimos, si alguien mira por la ventana, si alguien, por ejemplo, se da cuenta que está dentro de una cuestión que se llama familia, ¿no? Es un orden social considerado no un invento, sino, no, es considerado objetivo, una realidad externa a la voluntad de los seres humanos, algo dado, ¿no? Como una realidad dada natural, completamente natural. Nadie dice que raro, estamos viviendo como con la institución de la familia, este perico que está aquí, este señor que está aquí dice que es mi papá, esta señora que dice que es mi mamá, que estos son hermanos, ¿ah? Y estos son mis compañeros de curso. Nada de eso se cuestiona, está completamente institucionalizado. Entonces,
la institucionalización tiene su origen en la tendencia natural de los seres humanos a una habituación. ¿Qué es una habituación? Bueno, está cercano al hábito burdiano, pero no tiene los aspectos tan simbólicos, aunque quizás sí lo podemos incorporar. Es la repetición de un acto, ¿no? Entonces, la institucionalización es la repetición de un acto, según pautas que se convirtieron en típicas, pautas repetidas, que pierden en el fondo su significado de origen, y son entonces realizadas de forma rutinaria de generación en generación. Nadie se acuerda de cuándo fue la primera vez que se realizó un acto que se tipificó y que se habitualizó. Nadie se acuerda, por ejemplo, quién fueron los primeros alfareros de la humanidad, ni quiénes fueron los primeros fabricantes de algo, los primeros cazadores o cazadoras, o cuando se inventó una religión, ¿no? Y se inventaron los mitos, se inventó. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que el chamán, por ejemplo, o la chamana, la primera de las primeras, hizo algo que a todos les hizo algún sentido, ¿ya? Y entonces construyeron esa realidad como algo con sentido objetivado, ¿no? Y entonces ese acto del ser medicina, del ser mujer u hombre medicina, entraron en una significación colectiva. Los psicólogos son, o deberían ser, depende si están del lado conductual no, pero deberían ser mujeres y hombres medicina para las comunidades ancestrales. ¿Ah? Y nadie se acuerda de aquello, o sea, ya es algo muy tecnificado y entonces los sujetos están dentro de una institución, reciben clases, ¿ah? Pero es algo muy naturalizado. Pero en un principio fueron esta institucionalización que ustedes tienen ahora de recibir clases, de tener horarios, de tomar apuntes, ¿no? Y lo que se llama la formación del psicólogo, ¿no? Se ha dado esta institucionalización, como todas las instituciones, a través de la habituación, o sea, la repetición de una misma acción según las pautas que se convierten en típicas. Acciones, por ejemplo, repetidas, ¿no? Que van perdiendo su significado ancestral de origen, ¿no? Y entonces son realizadas como los hábitos, y estos hábitos disminuyen un poco el cuestionamiento del ser humano, o sea, no se cuestionan. Son hábitos que para Berger y Luhmann son hábitos completamente dados como naturales. Por ejemplo, ustedes rara vez se van a cuestionar qué están haciendo acá, ¿no? Y por qué están recibiendo lo que están recibiendo. Bueno, podrían, pero en realidad hay una especie de ley del menor esfuerzo, gracias a que cualquier actividad que se tipifica y que se repite una y otra vez ahorra energía en el ser humano. Simplemente se hace. Simplemente ustedes todos los lunes a las 2 de la tarde se conectan en el computador sin pensarlo y tienen clase. Y no hay mayor tensión. O sea, entonces reduce las tipificaciones, las habituaciones, reducen las tensiones y son una economía para los seres humanos, ¿no? Ustedes se dejan llevar por el pensum de estudio, por los docentes que tienen, y eso así se construye una institucionalización, una institución. La institución de traspaso, ¿no? De la formación de psicólogos en este caso, ¿no? Psicólogas y psicólogos. Ya. Entonces, estas acciones repetidas, ¿no? Estamos pensando en cómo se crean las instituciones, ¿no? Van regulando y rigiendo la cantidad de actividades que tienen, que son, miren esta palabra, que son legitimadas, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones son correspondidas dentro de otros espacios en donde son aceptadas como, como valiosas por la comunidad, por el entorno, ¿no? Entonces, este tipo de instituciones, donde por ejemplo en este caso a ustedes los forman, partieron con el chamanismo,
Partieron con el mundo ancestral, en donde los sujetos se encargaban del sufrimiento de otros sujetos. Y eso fue legitimado por el grupo, por una estructura, ¿no? Y ahí se va formando la institucionalización. ¿Y qué conlleva la institucionalización? La institucionalización conlleva algo muy interesante que se llama, para ver que este es un concepto de ello, las tipificaciones recíprocas. ¿Qué son las tipificaciones recíprocas? Son, son tipos de acciones que llegan al repetirse a convertirse en una forma de control social en el cual los otros sujetos te etiquetan a ti o etiquetan al chamán o al psicólogo o psicóloga como que va a cumplir esas funciones y no otras. ¿Me entiendes? O sea, el rol de la tipificación de alguna manera encasilla a los sujetos a sus funciones y construye roles y construye límites también, ¿no? O sea, usted puede llegar hasta esta cosa, puede hacer esto y todo otro, pero no puede hacer, por ejemplo, que un psicólogo diga, no, yo voy a dar una receta médica, ¿y qué dice la sociedad? No, no, los psicólogos no dan recetas médicas, no dan medicamentos. Y si usted va y dice, oye, voy a anotar una receta, tome, por ejemplo, tome un químico, no sé, pues, felinalamina. Ya, y usted dice, el paciente le dice, pero ¿cómo? Pero usted me dio usted los psicólogos no dan medicamentos. Entonces ahí es porque en estas tipificaciones recíprocas usted ha sido enmarcado, etiquetado en un cierto juego de roles, ¿de? Que corresponde a tipificaciones y que corresponden estas tipificaciones a habituaciones y estas habituaciones corresponden obviamente a instituciones. En este caso, la institución del psicólogo o psicóloga. Bueno, está bien. Ya pues chicos, nos quedan unos minutitos. Vamos a entrar con otro link para quizá ya ahora estar más o menos preparados para escuchar la disertación de nuestros compañeros. Vamos a finalizar y entramos con un nuevo link. Gracias.